Feliz Navidad, queridos amigos. Qué gusto poder saludarlos, aunque sea por medio de este video que estamos filmando en la ciudad de Winston-Salem, acá en Carolina del Norte, y hace un frío de la gran 7, como decimos nosotros. Así que hoy, por ejemplo, cuando me levanté 4 bajo cero, dicen que va a llegar a 2 para esta tarde, así que estamos con mucho frío, nieve, pero la verdad una hermosa época y tiempo aquí. Pero los extrañamos mucho, Cher y yo. Quisiéramos estar allá con ustedes festejando, pero hablando con algunos hermanos de la iglesia, surgió la idea de producir este video para que podamos por lo menos estar en contactos en este tiempo. Me gustaría, como introducción, leer la historia acerca de la primera Navidad en la ciudad de Belén hace 2000 años atrás. Si tienes una Biblia, busca por favor el segundo capítulo de Lucas, Lucas capítulo 2, y voy a estar leyendo los primeros 20 versículos. Y estoy leyendo de una versión moderna, así que a lo mejor es un poco distinta que la tuya, pero sígueme, por favor, mientras que leo este pasaje. Lucas, capítulo 2. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, el ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alaban a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlo. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por todo lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Qué historia fabulosa. Y es causa de festejo y de celebración en esta época que nosotros llamamos la Navidad. ¿Vieron esa frase en el texto que hablaba de la paz que Cristo trajo al mundo? Unos 700 años antes de que Cristo naciera en Belén,
El profeta Isaías dijo que uno de los nombres de Cristo iba a ser el príncipe de paz. Paz. Lo que todo el mundo busca y muy pocos la encuentran. Pero Cristo vino a este mundo para traernos a nosotros la paz. Muchos me preguntan, Dan, ¿cuál debe ser la diferencia más grande entre uno que es seguidor de Cristo y uno que no lo es? Y a veces pienso que quizás la característica más notable ha de ser la paz. Porque este mundo está en una situación desastrosa. Mucha confusión, mucha violencia. Unas cosas que más noté en la cultura argentina en esos 15 años que no estuve es el aumento de la violencia, pero en todos lados, en todo el mundo. Una falta tremenda de paz. Entonces, con razón festejamos la llegada del príncipe de paz, porque yo la necesito y me imagino que tú también. Me gustaría pensar en 3 clases de paz. Sería nuestro plan de paz para esta época, para esta Navidad. En primer lugar, la Biblia dice que nosotros tenemos paz con Dios, gracias a ese nacimiento en la ciudad de Belén, de Jesús. Paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gracias a Dios por la paz que tengo con Él, porque Cristo me salvó. Ojalá que tengas esa misma paz. Y si no la tienes, entonces hoy puede ser el día en el cual te decides hacerte seguidor de Jesucristo y así disfrutar de una hermosa paz con Dios. Pero en segundo lugar, hay una paz de Dios también. Porque esa paz con Dios que Cristo nos da es una cosa espiritual, es una cosa interna, es algo que siento, es algo que vivo todos los días. Pero paz de Dios significa una paz emocional, que a pesar de estar en este mundo tan confuso, puedo tener una paz y tranquilidad por medio de mi relación con Jesucristo. La Biblia otra vez dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y, fíjense, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amigos, si tú quieres que tus amigos conozcan a Jesucristo y sepan cómo es la vida cristiana, entonces has de demostrar esa paz de Dios, esa tranquilidad en medio de mucha actividad, mucha confusión, un mundo violento, sin embargo, disfrutando de una hermosa paz de Dios. Entonces, repasando, paz con Dios es algo espiritual. Paz de Dios es algo que tiene que ver con lo emocional. Y en tercer lugar, paz unos con otros. A la Biblia. Mateo 5:9. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esta es una paz relacional. Y es la paz la cual nos permite a vivir los unos con los otros
y disfrutando de una hermosa relación. Yo doy gracias a Dios por mis amigos allá en Buenos Aires. Una de las cosas que más llamó la atención ayer fue el hecho de que hacía 15 años que no había estado allá. Sin embargo, es como si nunca nos hubiéramos separados con muchos de ustedes allá en la iglesia. Bueno, esa clase de relación ha de ser una marca de distinción de los seguidores de Cristo, porque la palabra de Dios dice que Cristo nos trajo la paz para que podamos vivir en paz los unos con los otros. Esta Navidad, un examen para ti sería de hacerte la pregunta, ¿qué clase de paz tengo en mi vida? ¿Tengo paz con Dios? ¿He formado esa relación personal con Él por medio de Jesucristo? ¿Tengo paz de Dios? La paz en mis emociones, la cual me permite vivir una vida tranquila. Y en tercer lugar, paz con otros, una paz relacional. En tu casa, ojalá que este 25 de diciembre haya una gran paz por medio de ese bebé que nació en la ciudad de Belén, nuestro príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Cher y yo les deseamos felices fiestas, una hermosa Navidad. Sé del mural de agradecimiento que están haciendo allá en la iglesia. Tengo muchas ganas de saber más de eso y leer algunas notas que ustedes van a poner allá en el mural. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos trabajando aquí, inclusive levantando nuestro sostén, vendiendo nuestra casa, todo lo que tenemos que hacer para poder estar allá en Olivos muy pronto, si Dios quiere. Me gustaría orar y así terminamos. Señor Jesús, gracias de verdad por la gran paz que nos trajiste cuando decidiste nacer en Belén, vivir esos años allá en Palestina y después la crucifixión, la resurrección. Todo eso, Señor, permite que nosotros disfrutemos de una hermosa paz. Una paz espiritual, una paz emocional y una paz relacional. Gracias, Señor. Y que bendigas la Iglesia de Olivos en estos días. Te lo pido en el nombre de nuestro Príncipe de Paz, Jesucristo. Amén. Feliz Navidad.